tiene que ser dinámico. O sea, lo ideal es agotar los actos de investigación más urgentes y de una forma más estratégica. La realidad que nos dice, de que nosotros hemos visto, por ejemplo, a veces cuando vemos los casos, de que a veces citamos a declarar el investigado, pero no se hace como bajo apercibimiento. Porque nos ha pasado de que se monta todo esto y viene y se acoge el derecho de guardar silencio. Y no le puedes obligar. Pero cuando es testigo, sí. Cuando es testigo, sí es necesario. Ahora, el testigo sí está en la obligación de rendir su declaración. Es más, si es que de su declaración uno corrobora que lo que está manifestando no se ajusta a la verdad, es pasible de remitir copia a las fiscalías penales, por ejemplo, por falsa declaración. ¿De acuerdo? Ah, pero el abogado de la defensa te puede decir, no, usted está coaccionando a mi patrocinado. Pero no es un tema de coacción, ¿no? No es un tema de coacción. Ahora, entonces, esto es importante y es pues una de las características. Entonces, volvamos nuevamente para estar ingresando más al tema que estamos desarrollando. Objetividad. Muy importante la objetividad. ¿Por parte de quién? Del titular de la acción fiscal, de la acción penal fiscal, dinámica. Ambos tienen que estar siempre participando. Fiscal por un lado y por el otro lado la participación elemental que tiene que realizar ¿quién? Tiene que ser abogado de la defensa. Pregunta, la Procuraduría también tiene que participar, ¿no es cierto? Es muy importante la participación de la Procuraduría durante el trabajo de investigación. Fundamental. Y hay muy buenos que apoyan siempre en la etapa intermedia y en la etapa de juicio, por ejemplo. ¿Ya? Ayudan incluso muy bien con las preguntas y hay muy buenos procuradores que dominan técnica de investigación oral y incluso su interrogatorio es más dinámico y más interesante que la del mismo fiscal. ¿Ya? Entonces, eso es importante. La investigación preparatoria, ¿cómo se da? Lo que decíamos al inicio, noticias crímenes. En las noticias crímenes, por ejemplo, en las fiscalías comunes se da la semana del turno y del posturno. En las fiscalías especializadas, como puede ser la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, tienen una semana que se llama la semana de turno. En esta semana de turno siempre es de exigencia de estar con los 5 sentidos puestos en las noticias de la radio y de la televisión. ¿Cómo creen que se originó este problema de los cuellos blancos del cuerpo? Noticias crímenes. Cuando IDL Reporteros, ¿no es cierto?, saca esta noticia y ahí tenía que la fiscalía encargado realizar las investigaciones respectivas. Al día siguiente, ¿qué se dio? Inmediatamente se va al local de IDL, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para recoger todos los medios de prueba suficientes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? No había llevado la disposición. Un adelantamiento, sí. Claro. Entonces ahí al final, incluso el fiscal de la Nación salió a disculparse. ¿Por qué? Porque hay que hacer, pues, toda orden existente ya de ingresar a alguna entidad, ¿de acuerdo? Tiene que hacerse a través de una disposición escrita que se le tiene que dar o por una orden judicial. ¿Ya? Ahora, las noticias crímenes es uno de los medios existentes. Luego, otro de los medios más comunes en los cuales también se presenta una denuncia es en forma escrita. Ahora, volvamos a la semana de turno. ¿Cómo también presentan una denuncia? No solo, siempre en esa semana de turno, ¿de acuerdo?, llegan personas haciendo una denuncia verbal. Y eso es muy importante. ¿Y qué tipo de denuncia verbal son las más comunes? La siguiente. Por ejemplo, estás en tu despachito ahí, ¿no?, avanzando con tu carga procesal y pues semana de turno justo te toca atender a una de las personas. Ingresa una señora y te dice, por ejemplo, lo siguiente: ¿sabes qué? Vengo a denunciar lo siguiente. ¿Qué viene a denunciar? Vengo a denunciar, y te denuncian a veces de todo, ¿ah? Porque una vez lo denunciaron de que estaba siendo perseguido por, lo dijo por el presidente de Estados Unidos, ¿ya? Y que estaba en complot con el presidente del Perú, para que ellos se Ollantumala, y de que todos estaban coludidos y ya había denunciado al presidente también, y incluso ya había denunciado a Obama, y que todos estaban en complot. Y me parece que acá también ustedes están en complot. Y su nombre, por favor, señor fiscal.
seguro que ya te va a denunciar, ¿no? Es lo más seguro, porque se reciben hasta ese tipo de denuncias que claro luego son archivadas, hasta denuncias muy interesantes, como cuando la persona viene y te dice, ¿sabe qué? Voy a denunciar, vengo a contarte lo siguiente, al día de hoy me fui a una entidad, por ejemplo de salud, ¿de acuerdo? Para que me agilicen un trámite. No obstante, mi trámite ya tiene como 20 días. Y el funcionario de esa entidad me dijo de que para agilizar mi trámite le tenga que dar 500 soles. ¿Así? ¿Y algún medio de prueba que tiene? Sí, me ha escrito algunos mensajitos a mi celular, pero me dijo que no diga a nadie. Y también me estoy llamando. ¿Y qué más te dijo? Me dijo que para mañana a las 5 de la tarde fuera a tomar un cafecito con él. Y ahí le dé y al día siguiente me va a entregar ya mi certificado. Así. Entonces, ahí se monta lo que se llama un operativo. Se toma su declaración, se oficia en la DICOCOR, ahí ingresa el trabajo de la policía ingresa, ya son de experiencia a veces en este tipo de trabajo, y te dicen lo siguiente: primero su declaración y mañana a qué hora se van a encontrar, 5 de la tarde, perfecto, hay que preparar lo que son los reactivos, probamos los reactivos, se echan la mano con el luminol para ver cuando agarras el billete que era impregnado, ¿no? Sabemos eso. Luego, la cámara. Hasta ahora sigue siendo este un tema de falencia a veces, porque hay que preparar bien a la persona, a veces está nerviosa, pues no cualquiera, ¿no es cierto? Te denuncian, tú vas a estar ahí, vas a tener la seriedad, entonces hay veces, ellos cruzan, tratan de tapar y no sale tanto el video, solo se escucha la voz, y cuando ya detienen ellos, no soy yo, dice, eso no se dice, tiene que hacer un peritaje y todo eso, pero se monta todo eso, ¿no? Y eso demora tiempo. Entonces, aparte de eso, se organiza cómo va a ser. Cuando se organiza cómo va a ser, al día siguiente, fecha en la cual tenemos que montar el operativo, la persona pues va con el dinero ya, los 500 soles rociado, de acuerdo del luminol en este caso, para que haga entrega. Y también con el vídeo, ¿no? Acá montado. Van caminando, bacán, se sienta y la persona dice, ¿sabes qué? Y a veces hemos visto nosotros que las personas que cometen esto ya son ranqueados, ¿ah? Porque ellos dicen, ¿dónde fue la cita? En el Chifa. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? Mejor vámonos al otro lado, pido un taxi. Y ya tu operativo que están montado ahí, pero felizmente estás pues con el carro. Entonces, igual lo sigues a donde se va, ¿no? Así tipo esas persecuciones que existen. Y se van pues ahí, digamos, a la cafetería El Buen Café. Se monta y como todo el equipo está organizado, los policías vestidos de civiles también ingresan, toman asiento, también piden café y están esperando pues el momento de la entrega del billete. Ya cuando se da la entrega del billete se monta y sale primero toda la DICOCOR, ¿verdad? Lo atrapan, el forcejeo, las personas se asustan ahí y todo eso, y ingresa el fiscal, le hace lectura de sus derechos y deberes, el motivo, y se monta también ahí un operativo. Pero casi siempre esto se da porque es un delito de flagrancia. Y siempre, o casi siempre, se da cuando es una noticia criminal. Cuando es una noticia criminal. Perdón, cuando es una denuncia verbal. Casi siempre cuando es una denuncia verbal, se monta un operativo. ¿Ya? Porque en el otro hay que trabajar más, hay que hacer una estrategia de investigación más acorde. Ahora, lo siguiente. No obstante de ello, como yo mencionaba, es un papel preponderante que tiene que tener el abogado de la defensa. Y es que el abogado de la defensa no es el mejor abogado necesariamente el que saca libre a su patrocinado, sino es aquel abogado que analiza cada caso en concreto. Y al analizar cada caso en concreto se puede dar cuenta, uy no, acá mi patrocinado tiene para que pierda. Porque ya me he dado cuenta de que hay muchos elementos y muchas declaraciones que le van a pasar factura. O sea, de que sí van a hallar su culpabilidad y aparte de hallar su culpabilidad le van a dar una penalidad respectiva. Entonces, me acojo a lo siguiente que se menciona acá. Mecanismos simplificadores. Y dentro de estos mecanismos simplificadores puedo tener mi principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la terminación anticipada, el proceso inmediato. Incluso en el caso de flagrancia, sí. Porque, ¿qué pasa? Volvamos al caso del operativo. En el caso del operativo, la persona tiene las siguientes opciones. Acogerse a una terminación anticipada, por ejemplo, y para eso se incoa proceso inmediato. Pero en el caso que no quiera, y ante esa audiencia, ¿no?, de terminación anticipada, porque primero, ¿qué es lo que hace? Fiscalía en esa audiencia tiene que señalar todos los hechos que se han realizado.
desde la detención, la flagrancia y todo eso. Y antes de pasar a la terminación anticipada, se le pregunta a la otra parte si va a incoar o no el proceso inmediato, o sea, si se acoge o no al proceso inmediato y a la petición del Ministerio Público. Muchas veces dicen, no, me acojo al proceso normal. Y ahí queda. Pero en ocasiones no, se incoa al proceso inmediato y se llega a una terminación anticipada. Pero previo a ello, en el caso de los abogados litigantes, antes que diga recomendación, antes que te vayas a esa audiencia de terminación anticipada, tienes que conferenciar con el fiscal. ¿Para qué? Para llegar a ese acuerdo. Y en base a ese acuerdo ver si le conviene o no conviene a tu patrocinado. En ocasiones hemos visto de que de frente se van a la audiencia y incoan proceso inmediato, pero a veces no hay mucho beneficio, ¿no? Porque el fiscal no conversó con el abogado. Entonces, ¿y la culpa de quién es? ¿El fiscal? No, es que el fiscal no te puede bajar por ahí, no vale la pena, sino tiene que conversar con el abogado y el abogado te tiene que decir a cuánto llegamos, ¿no? Entonces, ahí el más afectado, ¿quién es? La persona que está siendo investigada. Y ahí te voy a poner un siguiente caso, muy interesante. Esto se trataba de una prórroga de investigación preparatoria. Pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la audiencia de prórroga de investigación preparatoria? ¿Qué se debatirá en una audiencia de prórroga de investigación preparatoria?